Los primeros juegos que existieron datan del año 3000 a.C. Son experiencias humanas. Muchos de ellos son dedicados a los dioses, como los Juegos Olímpicos. Fueron regalos para Poseidón, Apolo o Zeus, siendo un sacrificio físico humano. Posteriormente se conocen otros juegos, tales como escondidillas, la gallina ciega, la rayuela, el pañuelo. Eran juegos ancestrales, pero esconden entre sus reglas misterios que se van transmitiendo de generación en generación, de los cuales se transmiten símbolos ocultos, como el tema de la muerte, cielo, infierno, apariciones y creencias en mitos y leyendas. Los juegos de mesa tienen una interpretación esotérica. El alquerque es uno de los primeros juegos de mesa medievales. Este probaba las habilidades y se grababa en piedras. Es el antecesor del juego de las damas. El ajedrez se dice que tiene un origen en la antigua Persia. Este juego ha sido siempre un sinónimo de inteligencia, táctica y estrategia, y es el exponente máximo en cuanto a juegos mentales. Su simbolismo consiste en 64 casillas y fichas de colores opuestas, 16 negras que simbolizan el mal y 16 blancas sinónimo del bien, ya que en la tierra se tiene que dejar al rey contrario a merced del ganador, llamándolo jaque mate, significando de la constante lucha del ser humano entre la materia y el espíritu, ya que el ganador alcanza la victoria y el adversario derrotado es quien se encierra en la materia y piensa solo en sus propios intereses, y es de poco alcance. El ganador supera el ego. El rey es la pieza fundamental y la más importante que representa el espíritu. No puede desaparecer ni ser robado. La reina representa el alma, es decir, goza plena de la materia, avanza donde quiera, pero puede ser tomada o robada. Los alfiles son el cuerpo mental superior. Recorren diagonalmente el tablero. Las torres son el cuerpo mental inferior. Caminan hacia los lados. Representan el intelecto y la racionalidad. Los caballos representan el astral entre el cuerpo físico y el alma, como la imaginación. Y los peones, que son los más limitados, representan el cuerpo físico y sus sentidos engañosos. Por eso mueren primero. Parecen. Los jugadores representan a los dioses que controlan el mundo desde afuera, representando el juego de la vida. Disco de Festos carga su enorme simbolismo y tiene más de 3.500 años de antigüedad. Se encontró en 1908 en Festos, al sur de la isla de Creta. Esta es una ciudad que fue destruida por una erosión volcánica. Ahí se encontró este disco que tiene mucha similitud con el juego de la oca, el cual se habla que tiene una simbología mágica y esotérica, teniendo una serie de conocimientos encriptados que a nivel inconsciente te son transmitidos como un tipo de información. En la mitología antigua, las ocas son un tipo de gansos y eran los encargados de transportar las almas de los hombres hasta Dios. En Egipto, los gansos del Nilo eran ayudantes del dios Amón. Homero, en su obra La Odisea, habla de 20 ocas. Fue Penélope quien las alimentaba mientras esperaba a Ulises. Y en Roma existían las ocas sagradas de Juno, quienes cuidaban y vigilaban el Capitolio, salvando a Roma de perecer 340 años antes de Cristo de un ataque del enemigo galo. También el juego de la oca está repleto de ocultismo. Las casillas tienen una simbología oculta y en la época templaria tuvo auge. La calavera simboliza la muerte, el pozo, la cárcel. Tiene 24 casillas fijas y 63 son variables. Sus orígenes no son muy claros. Algunos provienen de Italia y el Renacimiento,
como un juego cortesano llamado el Jardín de la Amada. Las 63 casillas en numerología, sumándolas, nos da 9, un número mágico, ya que el 9 son los planetas, 9 los meses de gestación, que es el símbolo de la vida. Además, las ocas en el tablero están situadas unas a espacios y otras a 4. Sumándolas da 9. Los propios números nos hacen pensar en una simbología pitagórica. En el siglo XII, con los templarios, hay una representación en España en el llamado Camino de Santiago y el recorrido de sus peregrinos. En el antiguo Egipto y Mesopotamia se creía que era un juego metafórico de la vida. Te encuentras con la bancarrota, la cárcel, el pozo, el amor y hasta la muerte. Llegando al final, alcanzas la gloria divina. Julio Verne también creó su propio juego de la oca. Era una forma espiral, indica el conocimiento. Fue utilizado como método de adivinación. El juego de serpientes y escaleras tiene su origen en la India, con conceptos filosóficos, el karma, el destino y el deseo. Las escaleras representan virtudes como la generosidad, la fe y la humildad, mientras que las serpientes representan vicios, como la lujuria, ira, asesinato, hurto. Es una lección moral que te puede llevar a la salvación o a reencarnar en formas inferiores de vida como animales o insectos. Otros juegos de mesa, como el parchís de España, pachisi de la India y Pakistán, Senet en Egipto o el ludo, también tienen su origen en la filosofía hindú. Se enfocan en la vida con una mezcla de habilidades o libre albedrío, suerte y reencarnación. Existe un juego prehispánico llamado Patoyi. Se jugaba en Teotihuacán, los toltecas y los mayas años antes de Cristo. Se iniciaba quemando incienso y haciéndole promesas al dios fuego. Se usaba un tablero de alfombra de paja con forma de cruz, con casillas rojas y azules. Las fichas eran piedras de colores y los dados eran frijoles con puntos. Algunos simbolismos del Patoyi contiene un ciclo de 52 años, Xiumopilli, rueda calendárica relacionado con el fuego nuevo, y el Huehuetiyistli, cielo de 104 años, ciclos que realizaban mexicas y mayas con la dualidad, teniendo una impactante similitud a pesar de tiempo y distancia con los juegos pachisi de la India, el ludo y el senet del antiguo Egipto. Los dados también tienen un significado. La piedra cúbica, que representa el azar de la vida, acompañan a los juegos que pretenden seguir un camino lleno de pruebas, incidentes y peligros de gente que te ayuda y gente que te perjudica. Cada juego ha sido modificado por diferentes corrientes. El juego de azar y las corrientes adivinatorias están relacionadas, sobre todo con creencias primitivas, teniendo un fondo histórico y científico. El origen del juego de la lotería es europeo. Se jugaba en Italia, en España y en Francia. Llegó a México en el siglo XVIII y se adaptó a nuestra cultura. En las cartas del tarot, por ejemplo, los arcanos mayores son 22. 22 triunfos tienen un significado filosófico que recoge cómo estuvo constituido el mundo en el Renacimiento. Por eso es muy interesante ver que comienza con la figura del mago y termina con la figura del mundo, teniendo en medio la representación de los estratos sociales, los elementos celestes como la estrella, el sol, la luna y las dinámicas que afectan el cosmos, el amor, el juicio, las virtudes, la templanza, fuerza y justicia. Son juegos de causa y efecto. La baraja española es un reflejo de nuestra sociedad. Los bastos son los campesinos, las copas, el cáliz religioso, los oros, el mundo del comercio
y las espadas, los caballeros o militares. Gracias por acompañarme y espero te haya gustado esta interesante información.